Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a este podcast de Pix by Pix. Yo soy Y Enrique yo soy Diego, nuevamente. y pues vamos a continuar hablando de este tema de los últimos dos podcasts, que es muy temprano, amigos, perdónenme. Eh, que ha sido branding, ¿no? Vamos a Sí. tratar de cerrar el tema en general. Y bueno, pues vimos varias cosas. Empezamos por naming, después nos fuimos a la parte de análisis, después Ujú. hablamos un poco de la parte de ya cómo pasaba a la identidad visual, ¿no? Pero creo que ahorita queremos enfocarnos en cuáles son los problemas, los retos de un proceso de branding y cómo los hemos llegado a veces a solucionar, ¿no? Sí, claro, Gus. Pues creo que, o sea, en los podcasts pasados hablamos de cosas muy, muy importantes, pero ya como un general, siempre es un proceso complicado. No digo que sea tedioso, sino que es complicado, es difícil, pero es muy satisfactorio cuando llegas a un resultado. Entonces, ¿qué más que hablar ahorita, no? De todo lo que involucra y lo que podemos llegar a encontrar como pequeños obstáculos o pequeñas dificultades. Sí, creo que vamos a tocar un poquito el tema primero como agencia, ¿no? ¿Cuál es el challenge como agencia y cuáles llegan a ser los retos? Creo que ya después de 120 y tantos brandings que hemos desarrollado en la Desarrollado. agencia, podemos decir que creo que el principal challenge es que entiendan los clientes por qué necesitan un branding Sí, o un rebranding, ¿no? sí, sí. Llegan y lo primero que quieren es manejo de redes sociales, manejo de campañas, quizá la página web. Pero cuando empezamos a analizar el tema es donde vemos que, híjolas, no puedes hacer redes sociales, no puedes empezar estrategias digitales porque tu branding está mal. Y nos dicen, pero ¿por qué está mal? Y entonces, bueno, ya empezamos a indagar un poquito más y explicarles, pero creo que el principal problema es que le den valor al branding. Y ojo, ya lo dijimos múltiples veces, no al logo, porque el branding no es el logo, no vamos a indagar más, ya váyanse a los episodios pasados, pero pues básicamente es, creo que el challenge es hacerles entender por el valor del branding, ¿no? Sí, justo eso. Creo que, bueno, ya los que vieron los otros podcasts, pues se habrán dado cuenta de que, pues no es nada más de que, ¿cómo dicen? Prepara, ¿cómo es? Enchilame estas. Ajá, o sea, básicamente no es de que, pum, ahí está tu branding, ¿no? Entonces, creo que como cliente y también como creativo hay que darle el peso que es un trabajo en conjunto muy, muy complejo. Y si nosotros hacemos eso, se los juro que realmente vamos a llegar a un resultado mucho mejor que el que tienen el 90% de otras empresas. Sí, y ya lo habíamos dicho, creo que la gente tiene que entender que el branding, yo les digo a los clientes, el branding y la web básicamente son los cimientos de tu casa o de tu edificio. Ujú. Si no están bien cuajados, puedes construir lo que quieras arriba y eventualmente se va a caer. Sí. Eventualmente se va a derrumbar y te va a costar mucho más caro el rehacerlo. Entonces, siempre es explicarles esta parte a los clientes de por qué son las bases. Los clientes realmente lo entienden bien y este es un tip para muchos de los freelancers, agencias, diseñadores. Siempre hay que ponerles el ejemplo de, ya lo habíamos dicho, de marcas grandes, ¿no? O sea, Ujú. cómo el branding trasciende en marcas grandes, porque realmente toda la gente lo entendemos aquí atrás, pero no lo vemos ya en un proceso, no lo vemos en nuestra empresa. Lo Entonces, vemos al cuando, final. sí, realmente cuando le decimos al cliente, mira, esto es branding, ¿no? Y lo ejemplificamos, el cliente realmente lo entiende y lo valora. Y creo que uno de los temas es que ese es un principal challenge, ¿no? Cuando el branding a lo mejor no es el óptimo. Creo que otro caso bien importante es cuando toca un rebranding. Y honestamente yo siempre digo que un rebranding es mucho más difícil que un branding. Al menos envuelve una cuestión emocional muy fuerte con los clientes. Sí, ya tienen un apego, bueno, digamos, si ahí hablamos de un primer como, no quiero decirle obstáculo, sino una de las situaciones principales que nos topamos siempre en procesos de branding, cuando es un rebrand, un restyling, lifting, como le queramos decir, ya tenemos una carga incluso hasta emocional por lo que hemos construido. Sí. Y es normal, o sea, como personas cuando nos cuesta hacer algo y vemos el sacrificio que hay, oh, Es su bebé, entonces es sí, entendible. Es como cuando le estás pidiendo a los papás que te dejen al niño en la prepa ya, casi casi, ¿no? O en la universidad. Y entonces es ese apego de, no, pero es que, ¿qué van a sí, hacer sí. con mi hijo, no? Y realmente es hacerles entender el por qué necesita un rebranding y saber tocar esas fibras emocionales, porque muchas veces nos llegan marcas de 10 30 una de las más grandes llevaba ya, es una marca de 100 años, ¿no? Ujú. Y que es muy difícil que se desapeguen del logotipo.
y que lo vean como algo que es para los clientes, porque muchas veces creo que el error es que los clientes piensan que el logotipo, la marca es para ellos, es para mí y no. La marca, el branding debe de ser para tu público. Y creo que ahí normalmente cuando las empresas empiezan a evolucionar y a crecer, les cuesta a veces dar ese paso, ¿no? De entender, ok, empecé con esta marca, pero esta marca era para mí, pero ahora ya estoy creciendo y entonces quiero hacer una marca para mi público. Y ojo, hay algo muy importante aquí que es básicamente, puede que esté funcionando o en su momento fue funcional lo que se propuso, pero también nos vamos moviendo en el tiempo, ¿no? Y las cosas van cambiando, las tendencias, los consumidores y el mundo en donde vivimos. Entonces, poniendo de ejemplo, una marca de 100 años, como decimos, o una marca ya que ha pasado varias décadas, muy probablemente a quien le hablaba esas personas ya cambiaron su hábito de consumo. Entonces, es bastante complejo. Sí, nos tocan empresas muy grandes que nos dicen, ¿sabes qué? Es que la empresa antes trataba con boomers o antes trataba con generación X, pero ahora las de compras, las de qué son millennials y les cuesta contactarnos y no nos encuentran. Pero pues si desde la entrada no conectan con la marca, no van a tener un éxito digital, ¿no? Entonces, esa es la importancia realmente y el rebranding siempre hay que saber tocar esas fibras y hacerle entender al cliente por qué y pues que le está poniendo en tus manos su bebé y que tú lo vas a cuidar, a entender, saber llevarlo, criarlo y pues el cliente tiene que ir por ahí. Es otro de los challenges creo que es normalmente cuando se toman, a veces les decimos a los clientes cuando es un tema de rebranding que nos dicen, oye, ¿cuánto tiempo? Y lo quieren en una semana, ¿no? Sí. Nosotros en la agencia normalmente el proceso de branding rápido es de 2 meses. Sí, sí, y eso es rápido. Sí. Pero en un rebranding siempre le decimos al cliente, ¿sabes qué? 2 meses, pero si tú cumples lo que tienes que cumplir. Y muchas veces dicen, ah, sí, sí, sí. Pero cuando empiezas a tocar esas fibras, el cliente, y más cuando hay socios, se asustan. Es que casi casi nos dicen, es que ya no sé quién soy. Sí, es una crisis. Es una crisis muy fuerte. Pongámoslo en realmente como en los zapatos de este bebé, de esta empresa. Imagínense que ustedes, pues toda la vida han hecho las cosas como la hacen, ¿no? Y dicen, pues sí funciona y no sé qué, y de repente empiezan a perder atención y de repente es quién soy yo. A quien le haya pasado o quien haya pasado una situación similar, es muy complicado llegar a otra vez decir, a ver, ¿qué está fallando o qué estoy haciendo bien? Y tomar cartas en el asunto. Entonces, Claro. nosotros entendemos esa parte del cliente que es muy complejo, tanto en lo personal como en lo corporativo, ¿no? Y que es una relación súper larga que hay que generar con ellos. Eh, pero sí, es un proceso de identidad muy pesado. Es pesado y el cliente tiene que entender que, también otra parte muy, muy importante es que el cliente tiene que entender que no va a estar mal el que se encuentren nuevas cosas o se ajusten cosas, porque muchas veces el cliente piensa que ya te contraté y ya sabes todo, y ya, ¿no? Y es como, no, a ver, va a haber un rebote de ideas, va a haber un rebote de validaciones, va a haber tenemos que terminar de entender, pero muchas veces el cliente a veces se espanta si en las validaciones algo no cuajó, algo no conectó, ¿no? Sí. Y es bien difícil entenderle, decirle al cliente, no, está bien, o sea, está bien, es parte de, pero el cliente a veces dice, no, es que no, y en ese momento ustedes les tienen que explicar al cliente por qué, o sea, por qué está bien, ¿no? O sea, a ver, yo te estoy conociendo, no conoces a tu pareja de toda la vida en una cita, en 2 citas, 3 citas, y aquí estamos hablando de negocios ya bien plantados, entonces no podemos pretender que en una junta ¡pum! Entendimos y conocimos todo, ¿no? Hay que explicarle muy bien al cliente el proceso y creo que eso, sobre todo explicarle muy bien al cliente cuál va a ser el proceso, las fechas, de qué va a tratar la junta. Esta junta va a ser para conocerte, esta junta va a ser para validar este punto, esta junta va a ser para esto y van a ir surgiendo cosas, ¿no? Sí, justo eso. Nosotros, como ya dijo Gus, después de varios procesos, de varios clientes, de varios proyectos, esto que les contamos, pues básicamente es las vivencias que hemos tenido, ¿no? Y sí, ir de la mano con el cliente, como mencionas, Gus, decirles exactamente qué fecha vas a tener tu branding. Entendemos la parte que puede darte un poco de calma, pero vamos a llegar a esta fecha siempre y cuando cumplamos con todo esto. A lo que me lleva al punto que de hecho es como el núcleo en el que queremos hablar. Bueno, lo que queremos comentar o uno de los puntos más fuertes en este podcast es, pues básicamente entendemos todo lo que lleva un branding, pero los entendemos también a ustedes como clientes y es un proceso largo que tiene que ir de la mano. Si hacemos esto, como dijo Gus, es una relación súper larga de años, vamos a llegar a muy buenos resultados. Sí.
y comunicación. Y de nuevo, creo que es hacerle entender, ya lo hablamos en episodios pasados, qué incluye el branding, qué es el branding y para qué te va a funcionar, ¿no? Y realmente que ese valor de marca muchas veces, y también ser honestos, ¿no? En que algunas marcas realmente a veces no requieren un gran rebranding, o a veces no requieren, no está mal, por ejemplo, mucho nos toca trabajar mucho con business to business, ¿no? Industrias. Y es importante, sí, porque ellos mismos lo dicen, es que a mí me toca tratar con personas de Estados Unidos, de Alemania, y necesito que se vea el profesionalismo que manejamos, y sí, realmente es trasladar ese profesionalismo que manejan en las fábricas, o que manejan en sus procesos, en todo lo que ellos hacen, a la imagen porque creo que a veces son marcas muy olvidadas, ¿no? Pero definitivamente no requiere un branding como si fuera una tienda de ropa, ¿no? O un restaurante, donde realmente el impacto de la marca visual es mucho más grande. Sí, claro, aquí hay que saber jugar bien las cartas, ¿no? No, no, como dice Gus, no porque una empresa diga, ya, vamos a hacer el proceso de rebranding es igual para todas. Eso no sirve, realmente hay que evaluar desde el inicio. Sí, haber un punto de contacto, digamos una cafetería, una tienda de ropa. Obviamente la gente va a estar en contacto con empaques, con etiquetas, con el mismo producto, pero si es una constructora o es más bien es un servicio y no un producto, pues bueno, ya cambia el punto de contacto. Entonces ahí hay que priorizar otras cuestiones y pensar estratégicamente cuál es el siguiente movimiento. Que muchas veces es esto, ¿no? Redes sociales, pautas, bla, bla, bla. Sí, de ahí sigue. Perdón. Cuidado. Pero bueno, pues estos son como algunos de los challenges que encontramos dentro del branding, realmente que entiendan el valor y es bien importante y es muy fácil de entender. A veces, y yo me autoculpo, o sea, la realidad es que a veces haces compras que dices, por ejemplo, yo soy fanático de las mochilas, ¿no? Pero digo, ay, esa mochila está bien padre. Y esta también, pero esta es marca de esto. Y es una lucha interna de decir, ay, pero es que esta es de esta marca, pero esta me gusta más. Ese tal cual es el poder ridículo que tiene el branding, de decir el logo, el nombre, está generando en los usuarios el que digan, me voy contigo porque eres tal marca. Pero te voy a decir algo, Gus, no tienes culpa y no deberías de sentirte culpable. Por eso sabes. No, todos, a ver, aquí estamos. Pero aparte, o sea, no importa. ¿Pero por qué? Porque tiene un valor para ti. O sea, no es lo mismo, y creo que ya lo hemos mencionado, no es lo mismo la bolsa que te cuesta la mitad de precio, pero no es la marca que tú quieres. Claro. Pero es porque ya conectó contigo. Y esa labor que tienen todas las personas atrás de un proceso de branding es para que tú llegues y digas eso. Exactamente. Pero ese es el poder y todos lo hemos vivido. A lo mejor yo con mochilas, unos con cafés, otros seguramente con consolas de juegos, otros con hasta el equipo al que le vas es de branding. Si le vas a los Pumas o le vas al Cruz Azul, tiene un tema tremendo de branding, ¿no? El ponerte la camiseta, el vivir por ello. Todo eso es el poder de branding. Entonces realmente es contextualizar a los clientes de qué significa el branding y cuál es el alcance que tiene todo esto, ¿no? Así es. Y también, como les mencionábamos, den el chance. Creo que la palabra aquí clave es paciencia, ¿no? Confiar, pero obviamente no confiar ciegamente, sino si ustedes tienen una validación o un proceso que los llevan de la mano, les explican todo, van explicándoles la razón y el motivo de cada decisión que toman. Yo creo que por ahí es el camino y es la relación que deberían de estar buscando para al final llegar ya, como dice Gus, a sentirte que perteneces o incluso que es lo que tú quieres, ¿no? Y te hace sentir bien, tienes esa sensación de confort. Sí, bien importante de manejar. Bueno, pues hablemos algunos de los casos dentro de la agencia donde literal la hemos cagado, ¿no? De alguna manera, y creo que siempre es a qué aprendimos. Suena ridículo, amigos, diseñadores y de agencia, y ustedes dirán, una agencia que lleva los años que llevamos ya hubiera aprendido, pero esto nos pasó muy recientemente. Jamás entreguen archivos finales si no les han pagado. Consejo de vida, nunca lo hagan, nunca, nunca. 50% para comenzar, 50% a la hora de que yo te muestro todo y lo ves bonito y está listo. Y lamentablemente somos una agencia, la verdad, muy honesta y nos gusta confiar en la gente, pero híjolas, sí hubo 2 casos que, oye, es que me urge el logotipo, es que lo necesito ya porque lo vamos a poner afuera del local, bla, bla, bla. Ok, sí, no te preocupes, te lo mando. Oye, ¿y qué pasó? Silencio absoluto. Muerto. Más muerto que
tu relación amorosa, yo diría. Sí, sí, sí. Pero bueno, el caso es que eso, justamente es, te entrego los archivos, te mando te mando la factura final, me la pagas, te mando el WeTransfer, ¿no? Porque con todo respeto, el que lo tiene que perder es la agencia y el diseñador. Una vez que tú mandas esos archivos, puede no pagarte, ¿no? Entonces sí nos pasó recientemente, muy triste, la verdad. Y realmente creo que de ahí viene otro aprendizaje porque otro caso que nos sucedió fue con una marca que tal vez el cliente luego no quiere seguir los procesos, ¿correcto? Sí. Como que lo ve, pero es que ¿para qué? Pero es que no entiendo, o sea, ¿cuál es el punto? Sí, ¿no? volvemos a hablar ahí como del valor, ¿no? Que le damos a todas las cosas. Entendemos, o sea, a veces es, nos gana más la premura y nosotros estamos de su lado. O sea, crean lo que sí, nos dicen, vamos a abrir en un mes. Pues en un mes echamos todo y hacemos las cosas y pues, tratamos, ¿no? Movemos lo que se tenga que mover. Pero sí, a veces es como que se saltan mucho los procesos y... No los quieren seguir y cuando no los quieren seguir, híjolas, va a sonar bien fuerte, pero ustedes les tienen que decir, ¿sabes qué? No podemos avanzar si no estás dispuesto a tener el tiempo, porque cuando yo te entregue no te va a gustar. No me estás dando el chance de conocerte y si no te conozco no te puedo enamorar. Entonces nos pasó con una marca que no, que los clientes igual y no quisieron seguir el proceso, ¿no? Quisieron hacer todo muy rápido, todo les surgía y pues nos dijeron algunas cosas muy, muy aquí, muy arriba y bueno, pues nosotros aprendimos que realmente no podemos volver a saltarnos el proceso, quiera o no el cliente, ¿no? Sí, así es. Creo que también, justo cuando estabas hablando de yo estaba pensando en otro en el que literal, digamos como que no nos dio toda la información. Nosotros también estábamos como al inicio. Tuvimos que asumir. Tuvimos que asumir muchas cosas y el tema o el problema al final fue, y les digo, nunca lo hagan, es ver a tu cliente quizá una o dos veces y se acabó. Sí. O sea, tienes que estarlo buscando y tienes que estarlo empujando. ¿Qué pasó? Nosotros llegamos creo que ya a las últimas etapas. Se presenta y nos dice, uy, no, es que ese color no me gusta y aparte el logo no, y esto no, y es como, ok. Y vamos de cero, ¿no? Y realmente estaban ellos un poco en contratiempo con su proyecto arquitectónico, pero pues realmente también fue... se logró, realmente lo entendimos muy bien, pero finalmente ellos accedieron a hacer los procesos como se deben de hacer y en cuestión de una semana pues se retomó el tema y se sacó el branding, ¿no? Sí, Y creo que es de nuestros brandings favoritos, honestamente, visualmente hablando, pero pues sí, realmente tenemos que, el cliente tiene que entender el proceso, ¿no? ¿Qué otro caso nos ha sucedido dentro? Ah, los Frankenstein, claro. sí, esos son Claro, híjolas. clásicos. Y más los corporativos y más las personas, perdónenme, pero muchas veces las personas más grandes te van a querer. Porque así los educaron. Antes era de, te voy a hacer tu logo y esta es propuesta uno, 2 y 3. ¿Cuál quieres? No, pues quiero ese logo, pero con ese símbolo, pero con ese color. Y entonces salen los Frankenstein. Y ustedes tienen que estar preparados porque diseñadores, agencias, a veces toca ir a presentar enfrente de un consejo, enfrente de socios, y te van a cuestionar, pero ¿por qué solamente uno? Nosotros nada más entregamos una opción. Y ya lo habíamos hablado en el podcast pasado, si tienen dudas, váyanse para atrás, pero básicamente es porque pues tu marca tiene un alma, no tiene tres. Sí, justo eso, o sea, creo que también mucho del valor, o sea, el proceso se hace complicado, se hace complejo, ¿por qué? Porque es una marca. Entonces, cuando tú llegas y dices, vamos a hacer 3, 4 opciones, te estás abriendo ya la posibilidad y ahí creo que ya es el control de cada uno. A ver, no. Tú no necesitas 4 opciones, tú no necesitas que te hable de 20 cosas, necesito hablar de una y que tú me la entiendas bien. Claro. Entonces todos mis esfuerzos tienen que irse hacia ahí. Pero tienen que estar preparados para exponer el porqué precisamente y seguros de sí mismos, ¿no? Porque sí nos tocó, a mí me cuestionaron en un consejo, oye, pero ¿por qué solamente un logo? ¿Por qué no 3? No, pues por esto, porque la marca tiene una esencia, porque se hace una investigación, porque todo va hacia un camino. No podemos ir hacia 3 diferentes porque entonces sucede esto y esto y esto y esto, ¿no? Sí. Entonces, pero tienen que estar listos para explicarlo y realmente la gente lo entiende. Y si no lo entiende y están necios, mejor honestamente les voy a decir, denles las gracias porque les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces,
dirían por ahí, con clientes necios también aprendan a poner límites, ¿no? Exacto. Creo que aprender a hacer eso es súper valioso. A veces, como dices, ¿no? O sea, estamos como un poquito ahí como cegados o queriendo a fuerza sacar el proyecto, pero si no hay un rebote, si no hay una colaboración, es muy, muy complicado y ay, Tienen que aprender a decir no, y creo que con esto vamos cerrando, porque muchas veces presentamos y a veces alguien, el cliente te va a decir, oye, está muy padre, pero ¿por qué no cambiamos el icono para...? No. Y no es como, ay, podemos checar, no, no se puede. ¿Por qué? Te lo voy a explicar, porque bla, 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 bla. Ah, ok. Oye, pero ¿por qué no quitamos el rojo y metemos mejor un morado fuchsia? No, por esto y esto y esto y esto. Aprendan a decir que no. Y no tienen que ser groseros. Tienen que ir preparados a su junta sabiendo por dónde les va a tocar atacar el cliente y saber justificarlo. Y no es nada más por justificarlo porque yo no quiero hacer el trabajo, sino volvemos al mismo, porque realmente detrás de todo esto debe haber una investigación, inspiración, pruebas, análisis. Entonces, si en una junta, imagínense, 2 meses de trabajo para que en una junta alguien decida cambiar el color, cuando llevas 2 meses de investigación de por qué el color debe de ser de este. Entonces, pues ahí le tienen que explicar al cliente, a ver, tú me contrataste y trabajamos 2 meses y estás invirtiendo para que yo te diga qué color. Si no, pues entonces mejor, pues ahora sí que como dicen, pues hazlo tú. Y yo te aconsejo, Y yo ¿no? te aconsejo, no, mejor ni te aconsejo, yo nada más hago clic y pues te cobro más. Sí, o sea, volvemos al mismo punto, ya para cerrar, creo que es eso. Las personas que están involucradas en estos procesos, créanme que nunca van a ser como porque se me antojó. Siempre va a haber un respaldo, siempre va a haber un rebote, siempre va a haber una investigación y siempre vamos a intentar llegar con ustedes y decir, ¿qué te parece? Te escucho, siempre es lo válido. O sea, ¿cuál es tu opinión? Pero yo también te voy a explicar por qué no. Y ojo, también también es válido, o sea, también tienen que ser flexibles, ya para cerrar, en donde sí podemos tener una mejora. Nos pasó con un rebranding muy grande, justamente en el icono, nos falló una cosa. No, y de ahí ya no nos volvió a pasar porque siempre debe de haber un aprendizaje. No dimensionamos, o bueno, no pensamos que el icono que estábamos proponiendo tenía que estar en tamaño mini y que era gran parte de su branding, o sea, esas reproducciones pequeñas a mini escala eran muchas. Y entonces ya cuando se hicieron las pruebas con el cliente y demás, el icono no resultaba. Pues, sí, nos toca admitir, aprender y se solucionó, el cliente quedó muy contento, pero realmente de ahí aprendimos bueno, dónde se va a ver dónde no nosotros queremos, pero sino dónde el cliente lo necesita. Sí, que eso también lo vemos. O vemos, lo va a necesitar. Lo vemos desde el brief, creo que ahí hubo un tema que no se dijo al inicio y todo, y pues ya, es muy importante, les digo, validar siempre es importante, las reuniones nunca se las salten. Es más, tómenselo como un tiempo para decir, bueno, voy a hablar de lo que me gusta, de mi marca, a lo que le estoy metiendo, ¿no? Porque sí, luego pasan estas cosas. Yo creo que básicamente el proceso de branding bien cuidado, o sea, bien trabajado, es muy bonito. O sea, realmente sí es como una relación con otra persona y hasta te vuelves amigo de él cuando termina todo. Sí, no, y la gente de verdad, ya para último comentario, cuando el branding es acertado, nos ha tocado gente que llora en la presentación y eso es de lo más bonito porque dices, lo lograste, ¿no? O simplemente lo ves en sus caras, ¿no? Pero nos ha tocado esos temas donde la gente realmente dice, wow, y precisamente el branding representa todo ese trabajo, o sea, lo tienen que ver así clientes, diseñadores, agencias. El branding es algo efímero, pero es lo que representa toda esa chinga que uno se mete como emprendedor, como empresa, empresario, como equipo, y es como que lo que representa todo eso, ¿no? Entonces, es tocar esas fibras. Vale la pena. Adéntrense, tanto como clientes, como diseñadores que nos estén viendo, dense el tiempo realmente de plantearse las preguntas correctas para encontrar las soluciones adecuadas a los problemas de los demás, y es algo muy, muy bueno, o sea, algo muy satisfactorio. Y bueno, pues con esto yo creo que vamos a cerrar, vamos a seguir con más podcast, vamos a cerrar, vamos a seguir con más podcast próximamente, sí. Vienen otros temas, vamos a tratar de estar más presentes, pero bueno, pues seguiremos hablando de branding, no es la última vez, pero bueno, pues de nuevo muchas gracias por vernos, yo soy Enrique. Yo soy Diego. Y nos estamos viendo. Muchas gracias, bye.